Ya con de octavo básico, tengo una noticia que comentarles primero. No sé si lograron ver el calendario que les acabo de subir, pero pueden ver que el día viernes dice feriado por fiestas, por vacaciones de fiestas patrias, ¿sí? O sea, feriado, disculpen, sino que dice vacaciones de fiestas patrias. Lo que pasa es que esta semana van a tener, no toda la semana clases. Estoy acá, me llegó una noticia anoche me llegó una noticia sobre que debo confirmar si es que el viernes o el jueves comienzan las vacaciones para ustedes. En donde qué va a ocurrir, ya sea viernes o jueves, voy a averiguarlo de inmediato y les voy a comentar lo antes posible. Solo nos vamos a juntar a una clase dentro del día y es la clase de consejo de curso. Es decir, vamos a estar como curso en una especie como de inicio a lo que son las vacaciones de fiestas patrias. Sí, pero les comento de inmediato si es el jueves o es el miércoles. Pero independiente de eso, para el caso de matemática, como pueden ver en el calendario, sale que el viernes no tenemos clase, claramente. Sí, porque ya sea miércoles o jueves que ocurra esto, el viernes sí o sí van a estar ahí en vacaciones. Así que para que sepan, y les comunico de inmediato si es que es el miércoles o el jueves, y les aclaro la información. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo les fue con la tarea. ¿Alguien la pudo resolver o no? No, ¿Quién habló ahí? Estoy viendo el chat, yo, por cierto. Los primeros sí. Ya, perfecto. Y efectivamente era una tarea que estaba como complicada, como les comentaba. De hecho, el mismo viernes les comenté eso, en donde les decía que la tarea efectivamente estaba, tenía una cierta dificultad a la cual ustedes se tenían que enfrentar y que en base a lo importante que se enfrentaran en estas tareas que no eran evaluaciones en sí, ¿sí? Porque recuerden que esta tarea no es parte de una calificación, sino que es parte de un puntaje al cual pueden acceder por resolverla, ¿sí? Entonces les comentaba ahí mismo que en caso de evaluación que vamos a tener a la vuelta de la semana del 18, les voy a publicar ahí la fecha después, no va a ser de tal grado de dificultad, a eso me refiero. Sí, y el mismo viernes les comentaba eso, de que las evaluaciones van a ser mucho más simples, pero hay que aprovechar las oportunidades de estas tareas que no son calificadas, de ver actividades que sean un poco más complejas. Por eso tal vez se les dificultó un poco la, la tarea que tenían que desarrollar. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre con la tarea. Vamos a tratar de darle como una revisión. A pesar de que todavía tienen plazo para enviarla, vamos a darle como una revisión a los conceptos que ahí se tenían que trabajar. Entonces, chiquillos, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Es modelar diferentes situaciones haciendo uso de ecuaciones. Ese es el objetivo, ¿sí? Es decir, que nos vamos a dedicar a eh, traducir desde un lenguaje natural, hasta haciendo uso del álgebra, obviamente, a un lenguaje matemático, en donde diversas situaciones nos ponen frente a ecuaciones. Es decir, debo determinar ciertos valores que se me solicitan. Y para eso, ¿qué es lo que debo conocer? Básicamente es cómo transitar desde un lenguaje natural a un algebraico de la mejor forma posible, es decir, cómo interpreto cada una de las variables que utilizo en álgebra y viceversa. Así que ese es como un poco el objetivo, que viene a responder un poco la parte 2 de la actividad que ustedes tenían planteada, donde tenían como los problemas que tenían que, primero, el enunciado traducirlo a un lenguaje matemático, a un lenguaje algebraico. De eso nos vamos a encargar ahora, ¿sí? Obviamente la evaluación, la primera evaluación que tengamos, va a ser por si acaso de ecuaciones y estas transformaciones de las que les estoy hablando, ¿sí? Así que básicamente nos estamos preparando para la evaluación que vamos a tener a la vuelta de la semana del 18. Entonces, chiquillos, la pregunta
que les dejo plantear es, ¿qué creen ustedes que significa modelar en matemática? ¿Qué, a, qué les, ¿A qué les hace sentido la palabra modelar? ¿Qué creen que significa la palabra modelar en matemática? ¿Alguna idea? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Tiene que ir por ahí? ¿Y qué estaríamos cambiando? ¿Qué es lo que estaríamos cambiando? No sé. Ya, pero no está muy alejada porque claramente el modelar se puede entender como algo que estamos cambiando. ¿Sí? Específicamente, podríamos estar hablando de que estamos cambiando desde un lenguaje natural, ¿sí? Vamos a cambiar a algo algebraico. El modelar en matemática básicamente nos sirve para nosotros observar ciertas cosas y poder transformar, ¿sí? A un lenguaje propio de la disciplina, es decir, propio de la matemática. Entonces, ahí tiene sentido la palabra que tú me dices de cambiar. Entonces, en general vamos a entender este modelar como transformar, ¿sí? eh, algunas sentencias o frases, para nuestro caso, del lenguaje natural, es decir, dichas con palabras, tal cual como las conocemos, pero que nosotros vamos a hacer una transformación en donde a cada una de esas palabras les vamos a asignar eh, una palabra propia del lenguaje matemático, y en ese sentido estamos hablando del álgebra. Entonces vamos a hacer este tránsito entre el lenguaje natural y el álgebra. ¿Cómo vamos transformando cada una de estas frases a expresiones algebraicas? Entonces por ahí es donde eh, adquiere mucho sentido el aprender a modelar en matemáticas. Específicamente, si uno después profundiza un poco más este concepto de modelar, uno se da cuenta de que en ese sentido la matemática siempre está modelando la naturaleza por ejemplo, todas las ciencias a eso se dedican básicamente, a generar modelos de la ciencia, es decir, o sea, modelos de la realidad. Yo puedo observar cierto fenómeno que ocurre en la naturaleza y ese fenómeno que yo observo puedo tratar de verificar ciertas leyes que se cumplen y esas leyes las puedo graficar o las puedo representar eh, mediante expresiones algebraicas. ¿Sí? Entonces esa es la idea un poco del modelar en matemática. Para nosotros, insisto, va a ser básicamente el transformar este lenguaje natural a una expresión algebraica. Eso vamos a entender por modelar, ese cambio tal vez del que nos hablaba la Stephanie. Entonces esta lámina lo que muestra es eso, esa relación que existe entre este lenguaje natural y este lenguaje matemático, entendiendo que el lenguaje matemático se ve desde el punto de vista del álgebra, entendiendo que el álgebra es nuestro lenguaje matemático que, que tenemos que aprender a utilizar. Entonces aquí está planteada una pregunta, ¿cómo podemos expresar un número cualquiera? O sea, la palabra un número cualquiera que pertenece al lenguaje natural, ¿cómo lo podemos llevar a un lenguaje matemático? La letra X. Ya, la letra X. ¿Puede ser otra letra? ¿Sí? Sí, podría ser también, no sé, si es que yo quiero acá, podría ser la A, la S de Seba, ¿sí? Entonces noten cómo ustedes ya tienen como esa noción de que la frase un número cualquiera puede quedar representado en el lenguaje matemático por cualquier letra, ¿sí? Entonces, ese cambio, ese cambio es el cual debemos profundizar y a partir de nuevas frases que necesitemos traducir, realizar la traducción y en este caso nos vamos a encontrar, o para lo que estamos estudiando en particular, nos vamos a encontrar con una ecuación que está detrás de eh, estas expresiones que están en lenguaje natural. Entonces, ahí hay otra pregunta que les dejo. ¿Qué significado tiene el lenguaje natural? Tiene esta expresión que está acá, A más 2A. ¿Cómo yo esta expresión la podría describir con palabras?
Así como nosotros en el caso anterior teníamos que un número cualquiera era cualquiera de esas letras, ¿cómo yo ahora podría, a partir de algo que está en lenguaje algebraico, traspasarlo a un lenguaje natural? ¿Cómo yo podría describir esta relación que está acá? A más 2A. ¿Cuál sería una posible traducción de eso al lenguaje natural? Un número cualquiera sumado Ya, un número cualquiera sumado con... por su doble. Perfecto. Exacto. Eso, Eso es, Ignacio, no es más que eso. Un número cualquiera que está representado por A, y aquí puede venir distintas palabras. Se podría decir que está aumentado en su doble o se le suma su doble, pero lo importante es que ustedes ya entienden también de que si yo tengo un número cualquiera A, el 2A, ¿qué significa? El doble de ese número. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aquí en este caso lo hicimos a la inversa. Es decir, una expresión que está en el lenguaje algebraico, Ignacio ahí la pudo llevar al lenguaje natural. La pregunta es, ¿para qué sirve todo esto y por qué estamos haciendo este tipo de cosas, entre comillas, traducción que se hace entre lenguaje natural y lenguaje matemático? Porque como alguna vez les comenté, el álgebra tiene que tener esta idea que es el lenguaje de la ciencia, y recién les comentaba hace un momento atrás, en donde la importancia de esto es que claramente la matemática viene a describir una serie de fenómenos, o podríamos decir que básicamente todos los fenómenos que se dan en la ciencia. Entonces es sumamente importante el poder manejar y el yo, al observar ciertas relaciones que a mí me interesa observar dentro del mundo, siempre las puedo de alguna u otra manera representar las relaciones mediante conceptos algebraicos. Entonces de ahí la importancia de poder manejar este lenguaje, porque de verdad es un lenguaje, porque permite básicamente acercarnos un poco a la realidad del mundo. ¿Por qué digo la realidad del mundo? Por lo siguiente. Esta. Hola, hola. Porque, por ejemplo, esta simple expresión, F es igual a M por A, ya uno dice que son letras, ¿sí? Son letras que nos estamos dando cuenta que se relacionan de cierta forma estas letras. ¿Y qué describe esta simple expresión que tiene tres letras? La relación que existe entre la fuerza, la masa y la aceleración, ¿sí? Entonces, esta cosa tal vez no la han visto, pero la van a ver y cuando estén estudiando física se van a dar cuenta de que esta relación descrita acá es tan sencilla como cuando ustedes, no sé, golpean una pelota o golpean cualquier cosa, se da esta relación en donde uno puede medir la fuerza con que golpea las cosas dependiendo de la cosa con la cual le peguemos y dependiendo de la aceleración que tenga, ¿sí? Son conceptos un poco complejos y tal vez les suenan extraños, pero lo que me interesa es que puedan entender que cosas tan simples como el golpear una pelota pueden ser modeladas, ¿sí? Con una expresión algebraica que a mí después me permite estudiar ese objeto en sí. Entonces, de ahí la importancia de manejar el álgebra, porque nos va a permitir acercarnos a la ciencia, porque todas las ciencias básicamente están modeladas de alguna u otra manera con lenguaje algebraico. Entonces, ese es el objetivo. La pregunta que uno se podría hacer es ¿qué necesitamos realizar para dominar un nuevo lenguaje? ¿Sí? Y específicamente el lenguaje matemático que el cual nos estamos encargando, esta álgebra. Lo primero que tenemos que hacer, aquí yo hice como tres puntos que considero que son importantes, conocer sus elementos. Es lo primero que debemos hacer para conocer un nuevo lenguaje. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Necesitamos conocer las relaciones entre los elementos. ¿Sí? ¿Qué relaciones se pueden dar entre estos elementos nuevos que estamos conociendo? Y por último, practicar la traducción entre un lenguaje y otro. O sea, claramente si es que uno no realiza la práctica,
difícilmente uno se puede hacer un buen traductor. Es como cualquier idioma, la verdad, que en inglés, si es que uno quiere mejorar en inglés, tiene que practicar y básicamente hablar inglés, o bien realizar traducciones en inglés. Aquí es exactamente lo mismo. Hay que practicar, practicar y practicar, y en el fondo como atreverse a equivocarse en un comienzo, pero en la medida de que uno se va equivocando es cuando uno va de verdad como comprendiendo el por qué se equivocó. Y ahí es donde se genera un poco el aprendizaje. Entonces, esa es como los tres pasos que yo considero que son como sumamente necesarios para dominar un nuevo lenguaje. Entonces la pregunta es cuáles son los elementos fundamentales, y aquí los vamos a ver. Y sale un ejemplo. Entonces les pido a ustedes, ¿cómo podríamos traducir eso al lenguaje algebraico? Un número y su sucesor. Vuelvo inmediato, chiquillos. Ya, volví. Ya, un número y su sucesor. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales de este lenguaje algebraico? Claramente las variables, es decir, las letras. ¿Sí? Es como la base de todo esto, son como los elementos fundamentales. Y la pregunta aquí es cómo yo, por ejemplo, puedo representar un número. Hay que partir por eso, porque acá debo representar dos cosas, un número y su sucesor. Entonces comencemos representando un número. ¿Cómo puedo representar un número? Letra A. Ya, perfecto, puede ser la letra A. Ahí tengo un número. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo representar su sucesor? Y previo a eso, ¿qué es un sucesor? ¿Qué es el sucesor de un número? Como el siguiente número. Es como el siguiente número, perfecto. ¿Sí? El siguiente número que se da en los naturales, o sea, que se da específicamente en los enteros. Es decir, si yo tengo los enteros, tengo el -3, después viene el -2, después viene el -1, después viene el 0, después viene el 1, después viene el 2, después viene el 3, y así podría seguir hacia allá o bien podría seguir retrocediendo. Se dice que el sucesor, ¿cuál es? El que viene después. O sea, el sucesor del 0 vendría siendo el 1. El sucesor del 1 vendría siendo el 2. El sucesor del -3 vendría siendo el -2. ¿Sí? Pero si es que ahora me preguntan a mí, el sucesor de un número cualquiera, o sea, de un número A, ¿cómo yo podría representar ese sucesor? ¿Cómo yo obtengo el sucesor de 1? Que ya sabemos que es 2, pero ¿cómo lo puedo obtener yo? Les voy a hacer la pregunta específica. ¿Qué le sumo al número 1 para obtener el sucesor 2? El mismo número. Ya le sume 1, ¿cierto? Pero por ejemplo, si del 2 tengo que el sucesor es 3, ¿qué le sumé a 2? Un uno. Un 1. ¿Qué le sumé al 0 para tener el sucesor que es 1? Un uno. Entonces, si es que yo tengo un número A, ¿cómo sería su sucesor?
O mira, veámoslo acá. Estamos en el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Supongamos que vienen muchos numeritos acá y de repente acá viene el número A, que representa un número cualquiera que está hacia allá. Es decir, que es mayor que 3. ¿Cuál vendría el siguiente? ¿Cuál sería el siguiente número que viene después de la A? B. Ya, podría ser otro número, perfecto. Pero ¿cómo yo indico de que justamente es el sucesor de A? Porque si no, yo podría pensar que es un número cualquiera después. Porque al decirme que es B, el B no tiene ninguna relación con el A. Entonces no podría yo en el fondo como que confirmar de que estoy hablando específicamente del sucesor. Pero notemos lo siguiente acá. Para ir del menos 3 al menos 2 le sumé 1, ¿cierto? Del menos 2 al menos 1 le sumé 1. Acá también le sumé 1. Acá también le sumé 1. Acá también le sumé 1. Es decir, que para obtener los sucesores, básicamente lo que hago es al número sumarle 1. Si tengo el 0 y quiero el sucesor, le sumo 1 y me da 1. Si quiero Profe, el sucesor, dígame. la Mayra puso algo en el chat. Ah, que no puedo ver el chat. ¿Me puede decir qué es? Puso AB. ¿AB? Ya. No, tampoco. ¿Por qué no? Porque apareció la letra B. ¿Sí? Y a mí lo que me interesa es el sucesor del número A. Entonces no puedo comenzar a utilizar otra letra porque no se explica cuál es la relación entre ambas letras. Entonces hay que buscar otra forma de, de tal forma también que utilice solo la letra A para indicar de que ese va a ser el sucesor de la letra A, del número representado por la letra A. A más uno, ¿Cómo fue eso? como uno más A, algo así. Ya, perfecto. Exacto. El sucesor de A es A más 1. Perfecto. ¿Por qué? Porque si yo veo que para obtener el sucesor es todo el rato sumarle 1 al número, por eso estaba haciendo acá 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Cuando yo me enfrente al número A, representado por la letra A, el siguiente número va a ser ese mismo número, pero más el 1. Es decir, aumentado en una unidad. Entonces el sucesor de la letra A va a ser la misma letra, pero más 1. La pregunta es, ¿cómo sería el antecesor de este número? Con menos 1. Perfecto. O sea, el antecesor sería A menos 1. Porque el número que yo tenga, recuerden que este número representa cualquier número de acá, el antecesor siempre es una unidad menos, ¿sí? O una unidad desplazada hacia la izquierda dentro de la recta numérica. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esa representación, el que sea una unidad menos, restándole 1 al número cualquiera que está acá? ¿Sí? Entonces aquí uno, recuerden que si uno quiere verificar que esto esté correcto, uno se puede dar ejemplos, porque la gracia del álgebra es que un poco representa a cualquier número que nosotros queramos tomar. Entonces, de los números que están acá, ¿qué valor les gustaría que fuera A? Para ver si esto de verdad corresponde. Díganme un valor para A, cualquiera. Ya, 5. Si A vale 5, ¿cuánto sería 5 más 1? 6, 6. ¿Y cuánto sería 5 menos 1? 4. El 4 es el antecesor de 5 y el 6 es sucesor de 5. Sí. Sí, por lo tanto, este lenguaje lo acabo de utilizar súper bien. Entonces, independiente, y esta es un poco la gracia del álgebra, porque independiente de el valor que yo le dé a la letra A, si por ejemplo acá pongo 10, 10 más 1 es 11 y 10 menos 1 es 9, a cada rato me estoy topando con el antecesor y con el sucesor. Es decir, acabo de encontrar la representación general de antecesor y sucesor.
Entonces, esta es un poco la traducción que se hace entre el lenguaje natural que les comentaba y este lenguaje algebraico. ¿Cuáles son las relaciones entre estos elementos? Déjame que ingresar. Entonces, estamos conociendo los elementos fundamentales, que básicamente son las variables, es decir, estas letras que yo puedo utilizar, estas variables que recuerden pasan a ser términos algebraicos, tal como nosotros lo entendemos, donde esto puede estar elevado a un cierto número o puede tener un cierto coeficiente numérico que lo acompañe, pero básicamente entendemos que los elementos fundamentales son los términos algebraicos, porque nos van a generar todas estas estructuras que conocemos como expresiones algebraicas y específicamente como ecuaciones, que hacia donde nos vamos dirigiendo. Entonces estos términos algebraicos, que son la base fundamental de lo que estamos viendo, se pueden relacionar de distintas formas. Entonces ahí viene la siguiente pregunta, es cuáles son las posibles relaciones entre estos elementos que podemos observar. Y acá tenemos otro ejemplo. Dice, la suma de un número y su antecesor es 20. ¿Cómo yo podría representar esta expresión utilizando un lenguaje algebraico? X Ya, más 1 es X igual a 20. más, Entre paréntesis X1. ya, No, perdón, X menos 1. menos 1, ok. Ahí está. Es igual a 20. Ya, ¿alguien está en desacuerdo con esa expresión que acaba de decirme Fernando? ¿Nadie supone lo que dice Fernando? No. No ¿No? lo entendí. ¿No entendió? No entendí. Ya, veamos la traducción, porque esto está correcto. Así que veamos qué es lo que ocurrió acá. Ignacio, yo te pregunto a ti, ¿cómo yo represento un número cualquiera? Con una letra. Ya, ¿qué letra quieres? Bueno, la X. No, pero aquí ya está muy ocupada. Ya la ocupamos. Ah, entonces la P. La P, ok. ¿Qué tengo acá? Tengo un número. Entonces aquí dice la suma de un número. Acá lo tengo representado. Acá está mi número cualquiera. Y como es la suma, voy a hacer el signo de la suma. ¿Y con qué me dicen que lo estoy sumando? Con su antecesor. ¿Cómo yo obtengo el antecesor de P? Restándole Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es el antecesor de P? 20. P menos 1. P menos 1. Recuerden que si teníamos A, el antecesor es A menos 1. Y independiente de la letra que sea, siempre va a ser la letra menos 1. Entonces, por eso aquí tiene que ir un paréntesis, como la precaución para, en el fondo, los paréntesis recuerden que se utilizan para encapsular ciertos términos. Vendría siendo P menos 1, como dijo Diego. Perfecto. ¿Y ahora qué más? Entonces, leo de nuevo todo. Dice, la suma de un número y su antecesor es 20. ¿Cómo traduzco ese es 20? ¿Cómo traduzco en matemática esa afirmación que me dicen de que esta suma es 20? Igual 20. E igual 20. Con eso yo estoy en matemática diciendo de que esto que está acá es igual a lo que está al otro lado. Entonces yo necesito que esto sea igual a 20. Entonces de ahí salió lo que hizo Fernando. Noten cómo con letras distintas da exactamente lo mismo porque estoy representando la misma frase. La suma de un número y su antecesor es 20.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son las relaciones que uno puede hacer entre estos elementos? Ahora volviendo. Recuerden que nosotros teníamos términos algebraicos y la relación que puedo establecer básicamente son las operaciones entre ellos y además la relación de igualdad entre ciertos elementos. Vamos a utilizar mucho la igualdad porque recuerden que estamos viendo ecuaciones. Así que el signo de la igualdad siempre va a estar presente en cualquiera de las expresiones que nosotros queramos llevar al lenguaje algebraico. Ahora solo falta practicar aplicando todo lo visto hasta hoy. Y obviamente al decir todo lo visto, hacemos referencia realmente a todo lo visto. Expresiones algebraicas, las operaciones entre estas expresiones algebraicas, todo lo que tiene que ver con eh, términos semejantes, es decir, sumar estos términos, todo lo que conocemos de fracciones, números naturales, todo lo que conozcamos de anterioridad va a tener que ser aplicado en esta ocasión. Y comencemos con eso. El doble de un número aumentado en la mitad de su sucesor. ¿Cómo yo puedo expresar eso? 2x Ya, veamos. Espera un poco, deja cambiar el color de este lápiz que se... Bueno, ya. 2x, más ya, entre paréntesis x más 1 ya, un medio al lado. O sea, sí, un medio. y acá, ¿qué relaciona el paréntesis y el un medio? ¿Una multiplicación? ¿Una división? ¿Una suma? No sé, pero ahí está. Ya, pero aquí hay un medio en alguna parte. Sí. Ya, perfecto. O sea, es que como que queda el un medio y el x al lado. No sé cómo repercute una multiplicación, creo, ¿no? Si no tenemos signo, hay una multiplicación. Exacto, hay una multiplicación ahí. Ya, ¿quién se opone a esto o quién tiene otra forma de expresar esto mismo? Que por cierto está correcto. Entonces, lo que les recomiendo es que vamos traduciendo esto en conjunto. ¿Cómo escribo el doble de un número? ¿Cómo escribo el doble de un número? X por 2 o 2X. Ya, 2x, pero ocupemos otra letra, porque la x ya de nuevo la ocupó Fernando. 2A. Ya, 2a, perfecto. Ya, vamos a ocupar la A. Ya, entonces tenemos 2a. Ahí tengo el doble de un número, No se perfecto. ve, profe. ¿No se ve con el rojito? No, el negro. Ya, entonces teníamos acá 2a. Ahí tengo el doble de un número cualquiera, y este número cualquiera obviamente es a. Aumentado. ¿Cómo puedo representar el aumentar algo en matemática? Más. Más. Perfecto. Y acá dice aumentado, o sea, más, en la mitad de su sucesor. La pregunta es, ¿cómo yo escribo el sucesor primero? A más 1. Ya, voy entre paréntesis. A más 1. Perfecto. Pero ¿cómo yo represento que esto quiero que sea la mitad solamente? ¿Cómo yo puedo expresar que quiero la mitad del sucesor? Un medio. Un medio, perfecto.
¿Y qué voy a hacer con ese un medio? Voy a multiplicar el sucesor, lo voy a dividir por un medio. ¿Qué hago con el un medio? O si no fuese un medio, ¿qué le puedo hacer a esta expresión para obtener la mitad? Por ejemplo, si yo quiero la mitad de 4, ¿qué es lo que hago? Dividirlo. Lo divido por 2, ¿cierto? Si quiero la mitad de 8, ¿qué le puedo hacer? ¿Qué hago para obtener la mitad de 8? Dividirlo por 2. Dividirlo por 2. Noten que estoy utilizando la notación de fracción, no la división. ¿Sí? Entonces, ¿qué le podría hacer al a más 1 para obtener la mitad? Dividirlo por 2. Exacto. Y ahí está la expresión. Ambas expresiones son equivalentes. ¿Por qué? Recuerden que el multiplicar fracciones es hacia el lado. Así que aquí tendría, si es que yo multiplico el 1/2 por x más 1, paréntesis, eso. ¿Qué es lo que podría hacer acá? Recuerden que a cualquier expresión yo siempre le puedo hacer aparecer un 1 acá y multiplico hacia el lado. ¿Cuánto es 1 por x más 1? ¿Cuánto es 1 por cualquier número? No entendí la pregunta. Es que estoy multiplicando acá. 1 por x más 1. Y quiero ver cuánto me da esa multiplicación. X más 1 queda X más igual. 1. Exacto. ¿Por qué? Porque recuerden que multiplicar por 1 nos queda básicamente el mismo valor por el cual multipliqué. Si yo hago 2 por 1, me queda 2. 3 por 1, me queda 3. X más 1 por 1, x más 1. ¿Sí? Y 2 por 1 es 2. Entonces noten como el escribirlo así es igual que el escribirlo así. Por eso ambas son exactamente lo mismo, son igualmente válidas ambas representaciones. Eso es lo que digo. Siguiente. El cuarto de un número más el tercio de otro es igual a 20. ¿Cómo escribo el cuarto de un número? Más el tercio de otro es igual a 20. Ya, de partida escribamos un número. ¿Cómo yo escribo un número cualquiera? ¿Con qué letra? O sea, dígame una letra. A, Ya, A. ¿Cómo yo escribo un cuarto de A? A por un cuarto. Ya, ok. O sea, sería un cuarto por A. Que es lo mismo que ¿qué cosa? A dividido 4. Ya, perfecto. Así me ahorro un numerito. A partido en 4. O sea que aquí tengo A partido 4, tengo el cuarto de un número. Dice más el tercio de otro. ¿Cómo escribo el tercio de otro número? Más X3 abajito. Ahí está. Ya más. ¿Más qué? X y un 3 X. abajito de la X. Ya. X ahí dividido por 3. Perfecto. Ahí tengo el tercio de otro. Disculpen. Y ahí como me falta la última parte. Es igual a 20. Igual 20. Igual 20. Perfecto. Y ahí acabo de traducir esto al lenguaje algebraico. Noten como acá sí o sí tengo que ocupar dos letras distintas, porque me dicen que el cuarto de un número más el tercio de otro número. Por eso es que no utilizo la misma letra y tengo que
ocupar cualquier otra letra. Pero lo importante es que acá tengo un cuarto de un número y acá tengo el tercio de otro. Es decir, que cada vez que quiero cuartos, medios, tercios, voy a dividir por la cantidad correspondiente. Eso básicamente es. Siguiente. El sucesor más el antecesor de un número es igual a 14. X más 1, entre Ya, paréntesis, entre paréntesis, x más 1 más X más 2 ya, es igual a 14. Más X menos 2. ya. ¿Qué pasó, Estefi? Es que yo creo que X más 1 más X más, más menos 2. Ya veamos. Tú dices, Estefi, que es x más 1 más Menos x 2. menos Sí, 2. sí. ¿Ya? Sí, Y chuta, me confundí de signo, sí, sí, sí. Tienes razón. igual a 14. ¿Ya? ¿Alguien dice otra cosa? O acá está la respuesta entre esas dos. ¿Vos alguien quiere ingresar? Agustín. Ya vemos lo que dice. Dice el sucesor. Ya, entiendo que el sucesor de un número es x más 1, ¿cierto? Aquí ambas están correctas. Dice más, perfecto, signo más, el antecesor de el número. ¿Cómo yo escribí el antecesor del número? Ay, X menos 1. Menos 1, exacto. Entonces aquí apareció un 2 que no sé de dónde apareció. Entonces, ¿cómo nos quedaría? X más 1 más x menos 1 es igual a 14. ¿Sí? Ahí tengo la representación tanto del sucesor como el antecesor, en donde tengo que un número cualquiera es x más 1 es su sucesor, y le estoy sumando el antecesor que es x menos 1. Y esto yo sé que es igual a 14. Sí, esa es la representación que tenemos. Entonces aquí tenemos una serie de ejercicios propuestos del libro que me gustaría que comenzáramos a ver, son bastante sencillos, vamos a ir contestándolos y posteriormente a esto ustedes van a ir a resolver las fichas que tenemos preparadas, que es la ficha 20. ¿Sí? Para quienes no tengan la ficha 20, voy a comenzar por si acaso a subir la ficha a Classroom para que la puedan descargar, van a estar en formato de presentación de PowerPoint, por si acaso. Para quienes no tengan el libro puedan ir trabajando. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya, ¿qué deben hacer? Resuelvan estos tres primero. Un minuto para escribir estos tres. Si están trabajando con el libro, lo pueden realizar. O bien lo resolvemos directamente acá si es que están tomando nota en su cuaderno. Lo importante es que resuelvan estos tres en un minutito. El primero dice, el triple de un número es igual al doble de este aumentado en 2 unidades. El triple de un número equivale al doble de la suma del número y 5 unidades. Y por último dice, la suma de 3 números consecutivos es 273. Vuelvo de inmediato mientras resuelven eso.
Ya, chiquillos. ¿Pudieron ahí apuntar cómo les queda el primero? Y hice todo. Ya. ¿Cómo queda Fernando? 3x es igual 2x más 2. 3x es igual a 2x. Sí, más 2. Ya, veamos. El triple de un número, perfecto, el número es x, el triple de un número, perfecto, 3x, es igual al doble de este aumentado en 2 unidades. Eso está perfecto. Ya, el b. Otro. ¿Quién más? ¿Qué otra persona? Estefi, Ignacio, Mayra, ¿quién más está ahí? Está Agustín, está Tomás, está Isidora. ¿Ya quién me dice el b? Está Diego, está Damián. ¿Ya quién me dice el b? El triple de un número equivale al doble de la suma del número y 5 subunidades. Vamos, chiquillos, ¿quién? ¿Se lo digo yo? No, otro. Si no, vamos a estar todo el rato hablando, Fernando. Ya, mira, entonces creo Ya, que es gracias, Ignacio. ¿Cómo va a caer? 3P. Ya, 3p. Ahí tengo el triple de un número, perfecto. Igual, Igual. doble de la suma del mismo. Más. No, no más. No más. 3. No, no sé. Ya, ¿hasta dónde vamos bien? Hasta acá estamos perfectos. El triple de un número equivale al. Justo hasta acá. Ya tengo el triple del número equivale al. La Mayra puso algo. ¿Qué cosa es? Es que no puedo ver el chat mientras tengo la Puso presentación. 3x igual a 2 paréntesis x más 5 Ya, perfecto. cierra paréntesis. Pero ya que estamos ocupando la P acá, va a ser 2 veces P más 5. Ya, muy bien, Mayra. Veamos, dice, el triple de un número, tenemos el triple de un número, equivale, es igual, al doble, ¿sí? O sea, 2 veces voy a multiplicar por 2. ¿Qué voy a multiplicar por 2? La suma del número y 5 unidades. Por eso es 2 veces la suma del número más 5 unidades. ¿Sí? Así que ahí está perfecto esta traducción. Y la última, ¿quién se atreve con la última? Dice, la suma de 3 números consecutivos es 273. La última yo no la entendí. Eh, Ya, Y más ya, Y más 1 más perfecto, Y más 2 es igual a maravilloso, 273. maravilloso. Y aquí voy a poner en paréntesis estos numeritos porque representan los consecutivos. Ya, acá hace referencia a la palabra consecutivos. Consecutivo. 1, 2, 3. Esos son consecutivos. Ya, ok, está como relacionado con el tema de los sucesores, es decir, los que vienen después del número. La pregunta es, ¿qué número viene después de la I? O sea, ¿cuál es el sucesor de la I, en este caso de la Y? Habíamos ¿Más dicho que el uno? sucesor, exacto, es Y más 1. Y una vez que yo tengo Y más 1, ¿cuál vendría siendo el que viene después de Y más 1? Y más 2. Agrega más dos. Ya, perfecto. Pero recuerden, para que ustedes vean de dónde sale esto, que si yo quiero el sucesor de un número y mi número es I más 1, a este I más 1 tendría que sumarle 1 nuevamente. Es decir, que el sucesor sería I más 1 más 1. Y por eso esto me da I más 2. ¿Cuál vendría el que viene después de I más 2? Y más 2 más 1. Y eso me daría
Y 3. y y 3. más 3, exacto. Después y más 4, y más 5, y más 6, etc. Entonces aquí podemos ver que tenemos y, el que viene después es i más 1, y el que viene después es i más 2. Ahí están los tres números consecutivos, y yo sé que esto es igual a 273. Maravilloso. Ya, tres más. La suma de tres pares consecutivos es 246. La suma de tres números pares consecutivos es 246. Ya, tenemos idea de cómo hacer los números consecutivos, ¿cierto? Es tomar el número, sumarle 1, después sumarle 2 y así voy generando como los distintos números consecutivos. La pregunta es, ¿cómo genero o cómo yo puedo decir que un número es par? Lo tengo que sumar con 2 y después el segundo lo tengo que sumar con 4. O con 2. Sí, sí, 4. Ya, a ver, ¿cómo dices que quedaría? Por Z, ¿Ya? ¿Una letra cuál? Z A, Z. Z más más, Z más 2 ya, más Z más 4. más Z más 4. Es igual 246. Ya, perfecto. Veamos esto, analicemos si está bien. Dice, la suma de tres números pares consecutivos es 246. Fernando dice que esto es z más 2 más z más 4 igual a 246. Veamos. Recuerden que las letras representan a cualquier número, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si z es 1? ¿Cómo me quedaría la expresión que me dijo Fernando? Quedaría incorrecta, pero ahí está la magia de que puede ser cual el número que yo quiera, la Z. Exacto. Y como puede ser la magia como tal, tú dices que puede ser el número que tú quieras, pero recuerda que debe representar a todos los números que cumplan con la condición que se pide. Entonces, aquí, como puede ser cualquier número, puede ser el 1. ¿Y qué pasa si z es 1? Resulta que aquí tendría que esto es 1 más 2 que es 3, más 1 más 4 que es 5. ¿Qué acabo de generar acá? Tres números impares consecutivos. Tres números impares consecutivos. ¿Sí? Y aquí me piden que sean números pares. Y si O sea, los más los reemplazo por, perdón, es que lo interrumpí, perdón. no, si no te preocupes. ¿Qué estaba diciendo? Que si los más los reemplazo por, Es que lo que pasa es que te dicen la suma. ay, Entonces no podemos cambiar la operación. Entonces la pregunta es cómo yo garantizo de alguna forma que lo que yo obtenga, independiente del valor que yo le dé a la letra, siga siendo siempre par. la Mayra dijo algo en el chat. ¿Qué dijo la Mayra? 2x más 2x más 2 más 2x más 4. Es igual a 240. Veamos eso. Ya, 2x más 2x más 2, creo que dijo, Sí, más 2x más 4 es igual a 246. Ya, esto se asemeja más, esto me gusta más. Veamos qué es lo que ocurre. Recuerden, yo debiese poder reemplazar cualquier número y se debiese cumplir lo que me está diciendo el enunciado. Ya supongamos que x es 1. Veamos qué ocurre con el 1. 2 por 1, 2. 2.
2 por 1 más 2, 4, 4, más 2 por 1 más 4, 6, 6, es igual a 246. ¿Cumplió el enunciado? no, ¿Tengo 3 números pares consecutivos? sí, 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 se cumplió el enunciado. Y reemplacé el 1, que es un número impar. Veamos qué ocurre si reemplazamos otro número. Díganme un número cualquiera, sea par o impar. 8, Ya, 8. Recuerden que esta es la forma en que ustedes pueden verificar sus expresiones. Ustedes pueden reemplazar el valor que quieran, cualquiera, y esto se debe cumplir. Ya, x es 8. 2 por 8, ¿cuánto es? 16, 16. Más 2 por 8 más 2. 18, 18. Y 2 por 8 más 4. 20, Perfecto. ¿Se acaba de cumplir el enunciado? sí. O sea que la cantidad del final es como hipotética, no tiene que necesariamente dar eso. Es que lo que pasa es que no estamos resolviendo la ecuación. Mi punto de vista no está en resolver la ecuación, sino en que Ya. noten de que yo reemplazando cualquier número cumplo con el enunciado. Eso a mí me indica que la traducción que yo acabo de realizar es correcta. ¿Cuál era el detalle con la anterior que propuso Fernando? Es que si yo, por ejemplo, reemplazaba el 1, esto ya no cumplía con el enunciado. ¿Sí? Por lo tanto, ahí puedo descartar que esta traducción sea correcta. En cambio, en esta, yo independiente del número que reemplacé el 1, que es un número impar, aún así, al reemplazar me dan 3 números consecutivos pares. O bien, después reemplazamos el 8, que es un número par, y me di cuenta que también cumplía con el enunciado. O sea, esta traducción es correcta. Ahora, otra cosa es resolver esta ecuación, por si acaso. Aquí estamos solo formando la traducción, aún no nos dedicamos a resolver la ecuación. Así que esto está perfecto, Mayra. Perfecta esta traducción. 3 números pares consecutivos, el 2x, después viene el 2x más 2 y después viene el 2x más 4. La pregunta es: ¿de dónde salieron estos 2x más 2 y por qué 2x más 4? Si son consecutivos, ¿no deberíamos sumarle 1 y después sumarle 2 y así? ¿Por qué más 2 y más 4? Porque son pares, porque si lo sumo a 3 ya estaría siendo impar. Ya, perfecto, porque son pares. Exacto. Entonces ustedes tienen que tener el concepto de número par, es algo que vamos a estar utilizando todo el rato. ¿Cómo aquí la Mayra garantizó que yo tenía un número par? Por 2. Por Cualquier 2. número multiplicado por 2 da par, supongo, ¿no? Debe dar alguna Exacto, explicación. Fernando, perfecto. Y esa es la representación de un número par. Cada vez que a mí me pidan representar un número par, va a ser 2 por una letra que yo escoja. Entonces, por ejemplo, 2a representa un número par, 2x representa un número par, etc. Entonces, cualquier cosa multiplicada por 2 a mí siempre me va a dar par. Entonces, para que entiendan un poco de dónde viene esto que expresó Mayra, si yo tengo que 2 por x, yo sé que es par, ¿cuál vendría siendo el siguiente número par? Vendría siendo 2 por x más 1, porque ese es el siguiente número que viene después de x. Después, ¿cuál vendría siendo el siguiente para tener consecutivo? Sería 2 veces x más 2. ¿Qué pasa si yo multiplico esto? ¿Cuánto es 2 por x? ¿Y cuánto es 2 por 1? 2x Déjalo. más 2. Exacto, 2x más 2. Y por eso Mayra dijo eso. Acá es 2x y 2 por 2, 4. Por eso Mayra me dijo 2x más 4. Entonces noten como acá es mucho más visible el tema de los
consecutivos. Acá tengo 2 veces x, acá tengo 2 veces x más 1, que es el que viene, y después acá tengo 2 veces x más 2, que es el que viene. Y siempre garantizando el multiplicar por 2 porque estamos hablando de números pares. ¿Sí? Así que muy bien con esto. Ya, acá dice, la suma de 3 números impares consecutivos es 117. ¿Cómo yo hago la suma de 3 números pares consecutivos? Impares, disculpen. Casi que di la respuesta correcta arriba. Z más 1 más Z más 3 es igual al 117. Z más, paréntesis, Z más 1 más Z más 2. No dijimos 3. Más 3, disculpe. Borrar. Z más 3 es igual a 117. Perfecto. Ya, ¿esto está correcto o no? ¿O alguien tiene algún reparo con esto? Reemplacemos un número y veamos. ¿Qué número reemplazamos Z? Profe, Dígame. yo puse lo mismo, pero pensé que había que poner también el 2Z. Dígame este filo que tú hiciste. ¿2Z? No, pensé que era así, pero no sé, porque son diferentes. Ya. Pero veamos, confirmemos lo que dijo Fernando. Digamos un número cualquiera. Y recuerden que yo al reemplazar un número cualquiera, en la primera parte de la igualdad, es decir, en este lado izquierdo, me debiesen aparecer 3 números impares consecutivos. Así yo puedo verificar si lo que acabo de escribir es correcto. Entonces, ¿qué número utilizamos para verificar? Z, ¿cuánto quieren que valga? La Mayra puso 3, Ya vemos. Z vale 3. ¿Cuánto vale Z más 1? 4, 4, ¿Y cuánto vale Z más 3? 6. ¿Tengo 3 impares consecutivos? No, No, entonces ahí tengo que hacer alguna corrección porque esta expresión no la logré traducir bien. Ya, perfecto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo yo puedo generar un número impar? 2Z, La apartamos con 2Z. Perfecto. Pero hasta aquí tengo un número par, ¿cierto? sí, sí, ¿Cómo podría ser que esto se haga impar? menos 1. Por ejemplo, le podría restar 1. Maravilloso eso. ¿Sí? Le podría restar 1 porque supongamos que Z vale cualquier valor, como yo sé que al estar multiplicado por 2 me va a dar un número par, si yo le resto 1, de inmediato yo voy a saber que voy a tener un impar. ¿Por qué? Porque recuerden que los números se ordenan par, impar, par, impar, par, impar, ¿sí? Eso ocurre siempre. Así que si yo tengo un número par y le resto 1, está garantizado que yo me voy a encontrar con un número impar. ¿Qué pasa si le sumo 1? ¿Ocurre lo mismo? También. También, porque recuerden que después de cada par siempre viene un impar. Así que si yo ya garanticé que con el 2Z siempre voy a tener un número par, al sumarle 1 estoy hablando del siguiente y ese va a ser sí o sí impar. Por lo tanto, acá acabo de formar un número impar. ¿Cómo? A partir del número par le sumé 1, o bien le resté 1 en el caso como me dijo Fernando. La pregunta es, ¿cuál es el que viene después de este? Porque necesito la suma de 3 números impares consecutivos. Acá tengo el número impar, perfecto. ¿Cuál sería el siguiente número impar? 2Z más 3. Maravilloso.
2z más 3. ¿Y cuál sería el siguiente impar? 2z más 5. 5. Perfecto. Vean cómo sigue completamente la relación con lo de arriba. Arriba nosotros teníamos los pares y después le sumábamos más 2, más 4. Después más 6, más 8, etcétera, etcétera. Acá con los impares le estoy sumando más 1, más 3, más 5. Es decir, le estoy sumando los impares. Y esto es igual a 117. Ya, hasta el momento esto parece que suena bien, pero hay que verificar. Díganme un valor para z cualquiera. 2. Ya, 2. Si z vale 2, 2 por 2 más 1, ¿cuánto es? 5. 5 más 2 por 2 más 3. ¿2 por 2 más 3? 7. 7, perfecto. Más 2 por 2 más 5. 9. 9. ¿Se cumple con el enunciado? ¿Tengo 3 números consecutivos impares? Sí. Sí. Perfecto. O sea, acabo de encontrar la expresión que me permite escribir 3 números impares consecutivos. Entonces, tal como les comentaba que esto era una especie de lenguaje, la matemática, o sea, no una especie, sino que es un lenguaje, en la medida que uno va practicando, algunas cosas se comienzan a repetir, entonces como yo ya sé cómo se escribe, es mucho más simple la traducción. Es igual que un idioma. Una vez que yo aprendo una palabra, el reconocerla o el utilizarla me es mucho más simple en la medida que la comienzo a utilizar de manera consecutiva. Así ustedes, cada vez que tengan ejercicios donde les hablen de pares o impares, ustedes ya van a saber, porque todo el rato se escribe de la misma forma, el cómo obtener o el cómo escribir un número par y otro impar. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que esto básicamente es solo práctica. Chiquillos, vamos a ver, aún nos queda tiempo. Esto es texto. Aquí me interesan estos ejercicios que son de traducción en donde son problemas y vamos a resolver algunos. Estos también están propuestos en el libro. Por si acaso, ustedes podrán estar trabajando en la ficha 20, que es donde va a estar toda la información, o sea, en donde van a estar todos los tipos de ejercicios como lo que estamos viendo. Ya vemos un ejercicio de planteo y resolvamos esta vez la ecuación, que es lo que nos interesa. Recién ya estamos como comprendiendo el cómo generar como esta traducción entre el lenguaje natural y el lenguaje algebraico. Ahora apliquémoslo a ejercicios propuestos. Dice, la suma de las edades de 4 amigos es 62. Si las edades se ordenan de menor a mayor, estas difieren de 1 año. ¿Cuál es la edad de cada uno? Ya, este problema es el que debemos resolver. Tengo 4 amigos y necesito saber cuál es la edad de cada uno de estos amigos. ¿Qué información tengo? En que yo sé que la suma es 62. O sea, si yo sumo las 4 edades, me da 62. ¿Y qué más me dicen? De que si las edades se ordenan de menor a mayor, estas difieren en 1 año. ¿Cuál es la edad de cada uno? Puede ser Acá, X ya, más ya, X más 1 ya. Ya, el más amigo 1 que más puse 2. acá tiene edad X, el amigo 2, X más 1 me dijiste, el amigo 3, X más 2. X más 2, X más y 3. y el amigo 4, X más 3. ¿Por qué X, X más 1, X más 2 y X más 3? Porque dice que si se ordenan de menor a mayor, estas difieren en 1 año. Es decir, hay 1 año de diferencia entre cada uno de estos amigos. Por ejemplo, si uno tiene 11, el otro tiene 12, 13 y 14. Están ordenados de menor a mayor y la diferencia de edades entre cada uno es de 1. Ya, perfecto. Así que tengo las edades de estos amigos. ¿Qué debo hacer?
¿Cómo planteo la ecuación? X Ya, más X más 1 entre paréntesis, ya. más X más 2 entre paréntesis, Es decir, está sumando la edad de los cuatro amigos. ujú, Ya, ya. ¿Qué más? Sumé la edad de los cuatro amigos. es igual a 62. Perfecto. Y aquí tengo una ecuación. ¿Cómo sé que tengo una ecuación? Porque tengo una igualdad y tengo una variable que está involucrada, que es la que a mí me gustaría conocer. Ya, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué puedo hacer al lado izquierdo primero? Profe, Dígame. es igual 62. Ay, disculpen, puse 6. Ahí sí. Ya, ¿qué puedo hacer al lado izquierdo de esta igualdad? Em, términos semejantes podría ser. Perfecto, términos semejantes. Es decir, voy a sumar todas las x. Como hay sumas, no tengo problemas con los paréntesis. ¿Sí? Recuerden que si un paréntesis lo antecede del signo de la suma, los puedo sacar simplemente. Cosa distinta ocurre si es que tengo el signo negativo, pero en este caso no lo tengo. Por lo tanto, ¿cuántas x me quedarían? 4X Perfecto, estoy sumando las 4x. Y los numeritos. Tengo más 1, más 2, más 3. ¿Más 6? 6 Más 6, perfecto. Es igual a 62. Ya. Tengo mi ecuación. ¿Cómo resuelvo la ecuación ahora? menos 6 Ya, me quiero deshacer de ese 6 que está ahí. Por lo tanto, me va a quedar 4x más 6 menos 6 es igual a 62 menos 6. Recuerden que lo que hacen a un lado lo deben que hacer sí o sí al otro. A este lado, ¿qué me va a quedar? Eso se va a hacer 0. Me va a quedar 4x igual a 62 menos 6. 58 ¿58? 56 56. 56. Perfecto. Ahora, ¿cómo me puedo deshacer de ese 4 que está ahí molestando? multiplicar por 4 Si multiplico por 4 me va a quedar 16 y va a haber un 16 molestándome ahí. dividir por 4 Dividir por 4 o es lo mismo que multiplicar por su inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 4? ¿Menos 4? Es el inverso aditivo. ¿Cuál era el inverso multiplicativo de 4? es que no se me lo imagino como fracción. Un cuarto, la madre dijo un cuarto. Un cuarto. Recuerden que estaba esta relación entre que se invertían los numerador, denominador, etc. ¿Qué me va a quedar a este lado? Me va a quedar 4x, perfecto, por un cuarto, al multiplicarlo me va a quedar partido 4. Es lo mismo que dividir por 4, chiquillos, por si acaso, solo que nosotros estábamos trabajando con inverso multiplicativo y aditivo. Es igual a 56 multiplicado por un cuarto, que es lo mismo que escribirlo así. ¿Cuánto es 4x partido 4? X X, perfecto, ahí lo estoy anotando. Igual, y 56 partido 4. 14. ¿Cuánto? 14, 14. creo. No sé. Ya, pues, ¿es 14 o no es 14?
Es 14. Es 14. Ya, perfecto. 14. Listo. Resolví la ecuación. ¿Resolví el problema? ¿Di respuesta a lo que se me preguntaba? No, todavía hay que sacar las edades de los demás. Exacto. Faltan las edades de los demás. Entonces, ahora, ¿cuáles son las edades de los demás? 14 más 1, 14 más 2 y 14 más 3. Ya, o sea, serían 14. La otra persona tiene 15. La otra persona tiene 16. Y la otra persona tiene 17. Y juntos, si nosotros sumamos, nos dan 62. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta sería que el menor tiene 14, el siguiente tiene 15, el siguiente tiene 16, después el siguiente tiene 17, y si yo sumo esas 4 edades me tiene que dar 62, cosa que sí ocurre. Entonces este es un problema como completo, en donde nosotros pasamos desde una situación que nos plantean a traducirla a este lenguaje algebraico y luego, en este caso, resolver la ecuación y contestar, obviamente, la pregunta que se nos está planteando. Esa es como la vuelta completa que acabamos de dar. Creo que por tiempo... Sí, se nos está acabando el tiempo. Entonces, chiquillos, ¿qué les queda a ustedes? Trabajar en el texto. ¿Qué ficha? La ficha 20, que tiene que ver con modelamiento de ecuaciones. Recuerden la importancia de hacer estas traducciones entre lenguaje natural y lenguaje algebraico. Siempre vamos a estar utilizando las cosas que hemos visto acá en clase. Recuerden el doble de un número, el triple de un número, el tercio de un número. Son cosas que se comienzan a reiterar y en la medida que uno las va utilizando, cada vez es mucho más sencillo realizar la traducción. ¿Cuál es la parte importante? Que una vez que yo planteo, en este caso, vamos siempre a plantear ecuaciones. Lo importante es saber resolver la ecuación, ¿sí? Y ojo que cuando yo resuelvo la ecuación, no siempre estoy respondiendo lo que se me acaba de preguntar. Recién vimos que me dio que la ecuación, el resultado era 14, pero esa no es la respuesta, es una respuesta incompleta. A nosotros nos estaban pidiendo la edad de los 4 amigos. Así que ojo con eso en una evaluación. No solo basta con resolver la ecuación, sino que una vez que yo tengo la respuesta, analizar qué es lo que se me está preguntando, ¿sí? Para dar una correcta respuesta. Entonces, chiquillos, les reitero un poco la información del comienzo para quienes no estaban. Esta semana va a ser mucho más cortita. ¿Por qué? Porque ustedes van a salir de vacaciones con anticipación y tengo que confirmarles si va a ser el miércoles o el jueves, en donde nosotros, la única clase que van a tener ustedes va a ser la de consejo de curso que se va a realizar a las 10:05, ¿sí? A las 10:05, o sea, en el segundo bloque. Y eso va a ser la única clase que van a tener dentro del día. Dígame. Tengo que confirmarlo porque esta información me llegó ayer y me llegó con una corrección, así que no me atrevería a decirles todavía, pero va a ser el miércoles o el jueves. Pero yo saliendo de acá de la clase voy a averiguarles y les voy a comunicar a los apoderados para que sepan. Profe, Dígame. ¿hay que hacer un consejo de curso? Sí. ¿Me podría mandar el código por Gmail? Porque mi mamá no me dijo nada. Les mando el código de inmediato por el chat. Ah, ya. ¿Sí? Gracias.